show, un tal show, un tal show. Seguimos, amigas y amigas, con mucho más de un tal show. Por supuesto, es el momento de la entrevista con un invitado de lujo, el señor Timoteo Zambrano. Timoteo, sí. Ese hecho está loco. Ese hecho está loco. Tú vas a ver, a medida que lo vas conociendo, tú verás, bueno, ¿de dónde sacaron esto? Timoteo se ve más joven. Un close-up aquí con Timoteo, mire, lo vean, sin bigote, se ve como rejuvenecido. No, Sí. no, es lo mismo, la misma, subiendo los años. Sí, pero es que los bigotes te hacen ver como... Bueno, no tengo bigote desde el 2010. ¿Y por qué yo no te veía desde 2010? No puede ser. No, bueno, no lo vemos en el 2010. Desde el 2010. No puede ser, porque No, tanto pero lo que hay aquí- no, y he dado hay declaraciones, veo que no estás al tanto con la noticia. No, Timoteo, si yo te he visto en todo lo que has declarado, dicho... No, bueno, tenías bueno, a lo mejor... ¿Será que tenías fijado el bigote? El bigote. Claro. ¿Será una fijación Eso sexual? eso tú sabes que hay gente tú sabes que hay gente que sueña algo y cree que eso ocurrió, entonces empieza a contar, no, es que me pasó otra cosa, resulta que fue que lo soñó. Ah, tu déjà vu. Exactamente. Tú sabes que el déjà vu es como un ataque de epilepsia. Bueno, no sé, no tengo el término Sí, científico. sí, cuando tú... Ay, esto ya lo vi, que te está dando... Tu cerebro está... ¿Y dónde estabas metido tú, Kiko? Bueno, tú sabes que... Para preguntar, para repreguntar. Bueno, estamos con este canal, Ver TV Noticias. Impresiona la entrada. Bueno, está y muy todo, bien, ¿no? Y la muy tecnología y todo lo que estamos haciendo. Porque tú sabes que en Venezuela la política comunicacional, la hegemonía, pues ha acaparado todos los medios. Entonces, como a nosotros no nos iban a frenar, hemos avanzado, como decía Betancourt, sobre las tumbas. No, la impresión que tengo, que es la primera vez que vengo a tu canal, es positiva, pues si se ve que hay un equipo trabajando, mucha tecnología. Me imagino que ya eso saldrá en los próximos días cuando El 18 lance de ya el septiembre. canal, ¿no? Este es un periodo de prueba largo porque, bueno, no largo, un canal de televisión dura más o menos entre 6 meses y un año Bueno, para aprovecho afinarlo. de invitarlo a la gente para que vea este canal. Es muy bueno, se ve muy bueno. Muchas Veo que hay gracias, tecnología. caramba, ¿no? Bueno, no es una trampa jaula, no es algo pirata. No, es una necesidad, hay una necesidad en el país de que se abran nuevas ventanas, porque esto de silenciar al país, de que los que piensan distinto al gobierno no salen por ningún lado, no se escuchan, sino entonces todos los medios dicen más o menos lo mismo. A mí me parece, yo estaba viendo Últimas Noticias el domingo, que el gobierno tiene todos los mecanismos para abastecer el país. Oye, me parece una cosa... No. Oye, que todos los medios terminen dando esas noticias que son, por Dios, frente a la crisis que hay económica en Venezuela. Entonces, que todo está bien, que el gobierno lo hace bien, es una cosa insólita. No, es que hay una manipulación de la noticia. Acuérdate que el gobierno tiene de manera directa demasiados medios. Y encima de eso, produce una estrategia comunicacional manipulada para aquellos medios que aun cuando no son 100% del gobierno, influyen en que esos medios terminan metidos en esa manipulación de la noticia, ¿no? Entonces te hacen creer que hay un país distinto al que realmente existe. Y eso es lamentable. Por eso que un medio alternativo como el que tú, como este medio, y ver todo este despliegue tecnológico, a mí me parece extremadamente positivo porque das un salto más allá de lo que tradicionalmente ya tenemos en el país, que todo lo controla el gobierno. Así es. Entonces ustedes se van a colocar por encima de eso. Y la tecnología es muy importante para ellos. Lo grabaste, lo grabaste. Es una cuña que vamos a hacer. ¿Está listo? Sí, entonces... No, pero no me vayas a cobrar. No, por Dios. Timoteo, fíjate, este país que estamos viviendo, el nuestro querido país, yo vengo, a la gente me pregunta en la calle, ¿cómo ves tú las cosas? Y digo, mire, yo las veo muy bien. Porque esta crisis, al final es el resultado de las políticas de todo este poco de años, todos los errores. No es que iban a meter errores y nunca les iba a pasar factura a la historia. No, ya les está pasando. Así Y es. yo los veo a ellos perdiendo la mayoría, los veo perdiendo el poder y además veo que el país se está moviendo porque todas esas protestas, todos esos líos que se arman en todos los lugares de Venezuela son evidencia de una crisis profunda en la economía que ya está afectando inclusive a lo que fue el grueso del chavismo, que es la gente que trabaja en el Estado. Tú te pones a ver en estos días
Las encuestas están diciendo que entre el 19 y el 30 está el chavismo duro, que antes estaba en 35, en 40%. Los duros, o sea, los que trabajan para el Estado, ya empiezan a darse cuenta que esto es mentira, que es una ilusión, que hay un fracaso, que la economía está vuelta un sorete, que no hay plata, que no hay dólares, que no hay caucho, que no hay nada, no hay nada. Mira, yo creo que el país está observando estoicamente todavía el derrumbe de toda la economía y eso trae consecuentemente aguas abajo en el tema social, por ejemplo, problemas severos, ¿no? El gobierno no tiene cómo responderle a esa crisis bajo el modelo que tiene. Así es. Es tan sencillo como eso. Si tú revisas los indicadores desde hace varios años están dando que este modelo no da, pues este modelo no se sostiene en sí mismo. Ahora, ¿qué pasa? Y fíjate que no es, yo incluso en debate que he tenido afuera con gente del oficialismo, yo mismo he reconocido que no es porque cuando estaba Chávez vivo no le colocaba esfuerzo al modelo. Por ejemplo, yo te voy a tomar el caso agroalimentario. Chávez le entregó, primero expropió tierras, expropió grandes fincas que eran eficientes y eran muy productivas. Chávez les entregó la línea de distribución. Chávez le dio muy barato el gasoil, el diésel, es decir, la energía. Les entregó toda la distribución física de, Abastos Bicentenario, expropió a grandes compañías distribuidoras, etcétera, grandes automercados. Es decir, no fue porque él no le dio. Es decir, puede lucir contradictorio, incluso en una discusión con Naciones Unidas, con unos expertos de Naciones Unidas, yo decía, bueno, explíqueme, ¿cuál es tu conclusión final? Que el modelo no funciona, es afuncional totalmente. Así es. Y es un modelo que es incopiable en el resto de América Latina y por eso no han podido establecerlo en otros países. Es muy difícil. Tú vas a Ecuador, por ejemplo, lo primero que te encuentras es que la economía está absolutamente dolarizada. No como aquí que hay control de cambio. Exacto. No, y allá la moneda no es el sucre, que era la antigua moneda de ellos, no, sino es el dólar. Nicaragua, tú ves que el Fondo Monetario Internacional ha hablado positivamente de la economía nicaragüense. Es decir, que son economías abiertas, claro, con represión política, eso sí, porque en el caso tanto de Nicaragua como... no tienen petróleo, y esa es la deformación de esta. Exactamente, no. Pero bueno, Venezuela les ha metido la mano, ¿no? En el caso ecuatoriano tienen petróleo, pero no mucho, pero sí logran autoabastecerse de su energía. Pero bueno, tiene un sector agrícola muy fuerte de exportación, flores, bananos, etcétera. Y el gobierno no se ha metido con eso. Correa es economista, Correa sabe que con la economía no se juega. En cambio aquí, fíjate, entre rutas de la empanada, fíjate tú, todas las políticas que se han implementado aquí han sido para fracasar. Yo acabo de regresar de Ecuador en una reunión que teníamos allá. Y más bien había gente del oficialismo. Yo le decía, chicos, pero ¿por qué ustedes no mandan una delegación para acá, para Ecuador? A ver que se copie. Cópiense de este modelo. No, porque los originales son ellos. Pero yo sí te decía, revisa. Aquí, todo ese ingreso petrolero enorme que ha tenido Nación, pues muy grande, con el cual, con menos que eso reconstruyeron Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Claro. Y en términos tanto totales como proporcionales. Pero, bueno, ¿por qué todo eso se malgastó? Bueno, porque el modelo económico, el diseño era para eso. Eso había fracasado en todos lados. Son dos estados. Tienes el estado formal, son ministerios, etcétera, el estado formal, y tienes un estado en paralelo que es el estado de regalar hacia afuera, el estado improductivo, etcétera, que no te da, pues. Entonces tú no puedes financiar los estados con el barril de petróleo a 100, no es infinanciable. Si creciera más el precio del petróleo, llega un momento que sigue siendo infinanciable porque todo eso se va por el desaguadero de la regaladera, de la improductividad, del populismo, etcétera, ¿no? Mira, yo lo he citado, aquí lo cito acá rato. Ali Rodríguez Araque, que no lo pueden acusar de traidor. Él mismo ha venido señalando eso que es una verdad en todos los países del mundo y que nadie discute, que es que un Estado dueño de todo, de hoteles, empresas productivas, carros, bares, qué sé yo, zapatos, eso no sirve. Un Estado que controla todo no sirve hoy en día porque la sociedad es muy plural
y luego la economía se ha diversificado demasiado con la expansión que suponen las nuevas comunicaciones, las redes y todo Mira. eso, para tenerlo todo sujeto a un solo factor. Si tú no abres la economía es imposible. Si tú no lo abres a la inversión externa, si tú no le entregas a los agentes económicos para que sean productivos, que tengas un empresariado que tenga responsabilidad social obviamente, pero que pueda desarrollarse, que sea eficiente, que sea eficaz, tú no puedes pretender lo que tú decías, que el Estado vende hasta tostones. Es decir, eso no es posible, eso no ha funcionado en ninguna parte. El bloque soviético cae por ese tipo de economía. Fueron economías autárquicas, o sea, hacia adentro, solo ellos, sin apertura. Los chinos... ¿Se dejaron de eso? Los chinos, ¿qué pasa? Los chinos hoy en día tienen represión política, su sistema es mixto, pues. Represión política es verdad, que lo condenamos, lo rechazamos, pero con una economía abierta. Y ahí está, ellos prefieren compartir con sectores privados para poder producir lo suficiente para darle de comer a mil y tantos millones de chinos. Porque ahí está la clave. Claro. Ahí está la clave. Estas economías socialistas del modelo viejo no son productivas No para son- las realidades de Así expansión de es, la humanidad en los correcto. términos en que estamos. Y Venezuela No alcanzan la Fíjate, cifra de Kiko, producción que Kiko, se y necesita. hay otro detalle. Venezuela es un país monoproductor. Es decir, nuestra fuente primaria de las divisas es el petróleo. No estamos diversificados. Se dio todo un esfuerzo de diversificación. Veníamos con un desarrollo importante, por ejemplo, de las empresas básicas de Guayana. Bueno, eso está en el suelo. Bueno, Eso está tirado en el piso. De tal manera que si no hay el esfuerzo del sector privado, y eso tú no estás entregando nada desde el punto de vista ideológico, sino No. que eso también son agentes, son factores de la vida nacional que tú tienes que incorporarlo a la producción nacional. Claro, tú le das, digamos, una ruta que es la ruta social, eso es importante, siempre lo hemos creído. En la socialdemocracia, cuando nosotros hablamos de igualdad de oportunidades, es también eso. No solamente es darle igualdad de oportunidades al que menos tiene con el que más tiene, sino también potenciar el esfuerzo que hay en la sociedad de los emprendedores, de los pequeños, con los grandes, pero tú le das condiciones para que eso se desarrollen también. Ahí está, mira, pero vamos a tocar algo. Perú, por ejemplo, para no compararlo con Japón, que es, digamos, el gran ejemplo de la microempresa. Pero ¿qué es Perú? ¿En qué se cimienta la economía peruana? En que son miles de pequeños productores, de pequeños empresarios, hay una microempresa gigantesca, hay unas pymes inmensas. De eso, ahí está el gran desarrollo de los peruanos. Colombia es lo mismo, es la economía familiar en buena medida. pero tú tocaste un tema, fíjate que la lucha de la socialdemocracia, yo diría de toda la humanidad, la historia, era por condiciones iguales, por justicia. Por justicia. Vamos a meternos en el caso estricto de la palabra, la justicia en Venezuela. Ahí es donde el fracaso del modelo es estrepitoso. Claro. Porque no solo no hay un hombre nuevo, no solo no acabaste con la tortura, hay derechos humanos, libertad para todos, la mayor democracia, la mayor amplitud. No, todo eso se fue para atrás. Este modelo es retardatario y tiene una cosa que yo he llamado racismo ideológico. Aquí, si tú piensas distinto al gobierno, Claro, no tienes derecho a la no tiene justicia. Vamos a tocar el caso de Loren Sales. Oye, no puede ser, chico. Ese muchacho se fue hace en Colombia lo mismo que está haciendo el Foro Penal en la ONU ahorita, denunciando las barbaridades que aquí se cometen. Entonces, Santos, que como dice Uribe, para jalarle a Maduro y a la FARC, y en esa política que anda, lo agarra y lo devuelve. Ya eso es una crisis en Colombia, eso se está discutiendo. Pero el problema es que aquí lo agarran, lo meten en el SEBIN, le meten un poco de guardia, se lo llevan para Valencia, lo amenazan con juicio, la mamá desesperada porque no consigue el muchacho. ¿Y cuál es el delito del muchacho? ¿Por qué hay que fusilarlo? ¿Por qué hay que acabar con él? ¿Qué es esto? Bueno, ¿Qué fíjate tú. tipo de dictadura es esta, chico? Bueno, lo que leí hoy en la tarde era un mandato de conducción, lo que decía la fiscalía. Imagínate, un mandato de conducción porque no se presentó. Es decir, supuestamente violó el esquema de presentación, la obligación de presentarse, me imagino, cada 15 o cada 20 o cada 30 días ante un tribunal. Eso es todo. Es decir, que ni siquiera tenía una orden de captura por ningún tribunal. No hay absolutamente nada. Yo he preguntado en Colombia si a ellos les llegó una orden de extradición, tampoco. Es decir, absolutamente nada. ¿Y qué es lo grave de esto?
Yo he dicho, y lo dice el comunicado, que Colombia está en su derecho de expulsar a cualquier extranjero de acuerdo a su legislación interna. Hasta ahí, ejerciendo su soberanía. Ahora, vamos a decirlo de esta manera, tampoco un exceso de soberanía. Es decir, que raye en la violación de derechos fundamentales de un ciudadano o de un extranjero. En este caso, en el caso que nos ocupa de Loren y el otro muchacho, ¿qué pasó? No teniendo ninguna orden, ningún mandato, no teniendo ninguna orden de Interpol, no hay un proceso judicial que implique un mandato expreso al gobierno colombiano que lo pueda extraditar. Bueno, ellos lo sacan y lo entregan a la policía política, que sabemos, y ellos saben también, el gobierno de Colombia sabe, que hay una persecución política contra esos muchachos. Es decir, tú le estás negando el debido proceso, les estás violando su derecho de libre tránsito, le estás violando su libertad. ¿Qué es lo que podía haber hecho Colombia? Bueno, sencillamente, mire, váyase de aquí, para donde él se va es su problema, él agarra, compra un ticket en el aeropuerto y se va para donde él quiere. Pero no se lo podía haber entregado a la policía. Ese es el cuestionamiento que hoy en día nosotros estamos haciendo desde un nuevo tiempo, rechazando expresamente eso. Fue un fraude la policía colombiana cuando invoca, por una parte, su legislación interna, que es el artículo 105, que tiene un conjunto de delitos de los cuales no le aplican ninguno y le aplican todo. Sí, fíjate tú la contradicción. Hablan de ese artículo y no definen cuál es el delito que le iban a aplicar. Y luego vienen y se lo entregan a la policía política, es decir, donde tú mismo lo has dicho, hasta hoy al mediodía fue cuando la madre de ese muchacho se pudo comunicar con él por teléfono, así que ni siquiera le permitieron verlo. Bueno, no se sabe dónde lo tenían. Por eso nosotros hemos dicho que había una desaparición forzada hasta el mediodía, hasta que aparecieron. Sí, pero esos son un mecanismo de dictadura. Claro, y eso es de intimidación. Por lo tanto, Colombia tiene una gran responsabilidad en lo que le pueda pasar a ese muchacho, a esos muchachos, porque lo entregó sin que me diera ningún tipo de orden judicial de ninguna naturaleza. Es decir, es una relación atípica en ese caso entre los dos gobiernos. Es lo menos que podemos decir. Hay una relación atípica en ese, porque pudieras decir, hay un concierto para violar tratados y convenios internacionales. Ajá. Vamos a meternos en otro caso, porque estamos tocando, nos metimos en tema económico, derechos humanos. Yo creo que lo de Loren es una cosa insólita. Sí. Insólita, porque además, chicos, es un muchacho. Sí. Es un muchacho, además, que ya ha demostrado enorme valentía, porque todas las veces que lo han detenido, cada rato, por la huelga, por la defensa, siempre en el terreno de los derechos humanos, él ha demostrado, oye, por lo menos interesa, principio. Pero la manera en que lo están tratando es una cosa, oye, que fracasó el cuento del socialismo como hombre nuevo y cosas esas, porque al final de cuentas no hay justicia en Venezuela, chicos. No hay. Y más allá incluso, yo digo que más allá de sus ideas, si nosotros tenemos que defender, él puede pensar como quiera. Tiene derecho. Pero más allá de eso, tenemos que defenderle sus derechos. Así es. Si yo no tengo por qué defender derechos, siempre y cuando coincidamos, no, eso no puede ser. Además, yo lo digo, mira, perdóname, Kiko, cuando, mira, a veces hay una equivocación, incluso en dirigentes nuestros, ¿no? de la oposición. El tema de los derechos humanos es donde tú muestras tu talante democrático. Así es. Es decir, aun cuando tengamos diversidad en el pensamiento, en el orden interno nuestro, en el lado opositor nuestro, tú estás obligado a defender los derechos ciudadanos que tienen ellos, que tiene tu adversario o el que piensa diferente a ti. Estás obligado a eso. Ahí es donde tú muestras tu talante democrático. Ajá, vamos a vernos, dejar fija la posición frente a este abuso. Hoy hay una declaración, yo la toqué en el primer negro, pero así como, uy, déjame cómo me meto en el tema, porque me parece lamentable, ¿no? Hoy hay una declaración de voluntad popular de uno de sus dirigentes, en la cual le dice a Capriles más o menos cobarde, traidor. Y yo creo que aquí se ha tratado el tema de la discusión sobre el problema de fondo de la oposición con pañales, pues así, con pinzas, ¿no? Con cuidadísimo para que la gente no diga, ay, la oposición perdió la unidad, lo que cosa. Pero es obvio
hay una crisis, yo no sé si es estructural, pero de fondo allí, sobre las maneras en que se ven las cosas, sobre los caminos que terminan esto, en que Capriles es un traidor y el otro es un héroe, en que este es malo, el otro es bueno, en que yo sí y tú no. Que esa discusión está latente, está en la convocatoria a la salida. La reunificación. No. Le fue ¿cómo se llama? la salida. Hay gente que está planteando, vámonos para la elección de la Asamblea constituyente. Nacional, y hay gente que eso es la continuación del problema de fondo que hay. Entonces, ¿cuándo se va a asumir eso? ¿Cuándo? Porque al final de cuentas, ok, si voluntad popular y primera justicia no son iguales, yo creo que no hay más parecido a Leopoldo que Capriles que Leopoldo, pero en todo caso, si no se pueden tratar, porque la pelea por el liderazgo, no, pero por lo menos debe haber un mínimo de reglas y de respeto, sobre todo cuando tienes un adversario como el que tienes, ¿no? Un gobierno implacable que es capaz de todas esas cosas que hemos hablado. Entonces, ¿cómo es que tú no puedas ponerte de acuerdo cuando el otro es más malo que tú? Bueno, solo te hago una pregunta, porque esa pregunta que tú has hecho Bueno, porque te es metes muy en el amplia. tema. Pero, A ver si te metes. ¿Cuánto tiempo tenemos? Dale. Ok, bueno, mira, Porque además nos cogemos un pedazo del negro que viene, cualquier fíjate cosa. lo siguiente. Nosotros, Un Nuevo Tiempo, inició un proceso de planteamiento para la reunificación. Nuestra tesis fue la reunificación frente a otra tesis que había, que era el deslinde. Cuando nosotros vimos que esta situación se puso difícil, en la cual los de la salida tomaron su camino y, vamos a decir, la mesa, las negociaciones, el diálogo tomó su camino. Nosotros nos planteamos, bueno, esto así no puede, es decir, solos no podemos. Esto tiene que estar pegado en una política común, básicamente es la política electoral. Entonces nos planteamos de Un Nuevo Tiempo iniciar ese diálogo con las dos partes, o con las partes, que le llamamos la reunificación. Y ahí dijimos lo siguiente: tomemos de la salida lo que es positivo y tomemos el diálogo lo que es positivo y avancemos hacia el futuro, no quedarnos ni mirar por el retrovisor. Eso fue, digamos, el principio, y logramos de alguna manera que esa tesis se concretara, y bueno, yo creo que estamos en ese camino de la reunificación, con dificultades, pero estamos en ese camino. Hoy, como bien tú lo dices, se está empezando a dibujar otra vez dos visiones, la electoral del 2015 y la constituyente. Bueno, yo digo que esas dos cosas están en el debate, que la puede debatir cualquiera, pero que la mesa, que entiendo que está en un proceso franco de reunificación, tiene que fijar su propia estrategia de mediano, de corto y de largo plazo. En paralelo, las organizaciones pueden asumir sus propias políticas, y ahí voy a lo siguiente. ¿Por qué pueden asumir? Y esa es una diferencia sustancial en lo que será la nueva mesa, así la estamos viendo. Y es que la mesa es un mecanismo de concertación política en lo que coincidimos, no en las diferencias. Las diferencias se van a sostener en el tiempo. Ideológicamente te puedo decir que a mi partido no le pueden imponer una línea distinta a su visión socialdemócrata, a su visión de democracia social, que tiene muy clara, a su centro izquierda que somos. Nosotros somos de centro izquierda y esa posición la tenemos, somos progresistas, frente a otros partidos que se consideran, digamos, en otro espectro ideológico. Entonces, mi política como partido es mi política, es nuestra política. Ahora, ¿coincidimos en qué? Bueno, en materia electoral, por ejemplo, podemos coincidir. Y ahí tendríamos que andar juntos. Pero yo no puedo pretender solo unilateralmente imponerle la política mía a otro partido. Eso es un error. Solo en lo que coincidimos podemos andar juntos. Pero tú, Timoteo, que es que te pido disculpas, pero esta es la parte del programa más fea. Ajá, no. Tú sabes que a ti te gusta el canal y todo eso, pero este canal tiene un dueño y tiene una hija. Por cierto, no es muy bonita ella. Pero este sinvergüenza se empató con la hija del dueño del canal. Y me lo pusieron aquí para calármelo. Entonces él que es economista y usted hace unas preguntas que ya le toca. Fíjate que él marca, me toca a mí. Entonces cálatelo. Pues, Buenas, señor Timoteo. De verdad, para nosotros es un placer que usted esté acá con nosotros. Además que he estado escuchando profundamente su conversación y estoy aprendiendo mucho. Aprendo, porque a mí me gusta aprender, a todos nos gusta aprender. Yo soy politólogo realmente, graduado en Harvard, en Herbert y en Hansi de Latillo.
Y bueno, cuando estudié en Harvard, por supuesto, perfeccioné muy bien mi inglés. This is a pencil, this is a book, this is a table, this is a jacket, this is a keyboard. Bueno, de verdad que nos sentimos muy contentos de que usted está acá. Ahora, fíjese usted, yo quiero comentarle algo. Nosotros estamos viendo una división muy grande en la MUT, porque hay personas que no creen en la salida democrática, no creen. ¿Por qué? Sencillamente porque sienten que les han robado y siempre van a estar inventando y siempre van a volver a robar y siempre van a decir algunos que no era el momento, que no era el momento y que no era el momento. Entonces la gente se ha cansado de esa situación. Ahora yo quiero, sinceramente, señor Timoteo, que usted me diga con toda franqueza, de verdad, y que se lo diga a las cámaras de televisión aquí presentes. ¿Qué da más pena pedir en una farmacia? ¿Unos condones, el Viagra, el Cialis o la vaselina? No, yo creo que lo importante es que en la farmacia haya todo eso. Eso es lo más importante. Eso es lo más importante, que haya todo. Si hay, no hay problema. Está muy bueno. Gracias, doctor. Gracias. Mira, Bueno, bandera roja. pero perdóname, es que Ajá, hay una parte que no te respondí. Ya va, pero vamos a darle pie a la cosa. ¿Ah? Viene de la farmacia. Viene de la farmacia. Y de la Bandera Roja se salió de la mesa porque dice que esa instancia ya no sirve para No, eso es una división que hay entre ellos. Hay una parte que se salió y la otra parte sigue. O sea que son divisiones internas de los partidos. Pues. Ellos se dividieron y bueno, están tomando su camino. Síguete, es una pie para que te metas en tema. No, fíjate. Digamos, mi opinión pues personal sobre una de las preguntas que me hiciste de la declaración de voluntad popular contra Capriles, ¿no? Bueno, yo no sé si es una declaración oficial que lo comparte Voluntad Popular. Hice una llamada, hablé con una persona y me dijo, bueno, no es una declaración. Se le salió como a Ramón José Medina lo que se le Bueno, salió. aparentemente, pero tú sabes, eso tendrán que aclararlo ellos. Pero yo te voy a decir una cosa, yo creo que es una declaración infeliz. Es una aclaración totalmente equivocada, aun cuando yo he estado en las conversaciones de la reunificación y hemos discutido el tema de la salida y hemos discutido el tema de la mesa, etcétera. Yo creo que esa es una declaración infeliz y Voluntad Popular siento que está obligada a aclarar y a disculparse públicamente. Es lo menos que debería hacer Voluntad Popular, porque, bueno, si no es poco serio, si estamos sentados en una mesa para tratar de encauzar esto y estamos hablando de la reunificación, no es posible que salgas unilateralmente a dar ese tipo de opinión que no ayuda a este proceso que tenemos. Vamos a ir al corte, Timoteo, para seguir conversando porque hay muchos temas. Por cierto, Acción Democrática cumple 73 años. Se dice... Se dice fácil. Ah, no, ya es el final, o sea que nos comimos todo. Entonces, pues déjame terminar. Espérate, no, es que ya nos comimos. Ahogado. Todo ahogado. Mira, ¿Tiene por ahí? pásame agua ahí, por favor. Mira, Timoteo, Ajá. lo siguiente. Ahorita estamos discutiendo en el... Pásame ahí, que aquí estamos en la informalidad, que Timoteo de la casa. Mira, estamos discutiendo ahorita que, claro, en el gobierno, en la era chavista, ADE y COPEI son vistos como la Cuarta República. Yo no voy a discutir la responsabilidad en el fracaso de los gobiernos de COPEI que dieron sentido a Chávez, porque obviamente tienen su responsabilidad. Pero si vamos a los 73 años, ADE tiene una significación importante en la historia de Venezuela porque fue el que sacó al pueblo chico y le dio consideración y le dio voto y es el primer gran partido popular, de manera que, y si de algo hay parecido al chavismo es ADE en cuanto a la manera en que hacen las cosas. Ahora, ¿qué valoración después de que se dijo que la Cuarta República, pero este gobierno que al final de cuentas, bueno, para mí es un retroceso, si los ADECO eran malos, estos son peores? ¿Qué valoración podemos hacer sobre este gobierno en referencia a ADE? Porque ellos dicen, ADE, la Cuarta República, no volverán. Mira. Son mejores, estos son mejores. Tú sabes que la vivencia, como dicen, que
no sé, una fotografía dice más que 1000 palabras. Creo que es el dicho que lo dice, mira, los 16 años de este régimen deja pálido a todo lo anterior. Si hubo errores... Hasta Gomi. Que hubo errores, bueno, esto acaba con el país y con el mayor ingreso petrolero. Los gobiernos de Adey Copey manejaron por allá más o menos casi 200, 300 mil millones de dólares en todos esos años. Bueno, esto ha manejado 1 trillón. O sea, hay que ver la magnitud de eso con obras casi cero. Si a este país no se le hubiesen hecho todas las obras que heredó este gobierno, o sea, imagínate tú cómo estaría de Venezuela, estuviera peor. De tal manera que no tienen autoridad para hacer ese cuestionamiento, entendiendo que hubo fallas, que hubo errores, efectivamente las hubo, no son infalibles, o no somos infalibles, pues me tengo que incluir, pero obviamente lo que hizo esa etapa de la democracia, empezando desde Rómulo Betancourt, mira, es decir, es la cátedra de lo que es tener la visión democrática más allá de los errores que se cometieron. De tal manera que no hay comparación. Yo creo que no hay comparación. Soy convencido que el desastre de este gobierno reivindica por mucho acción democrática. Gracias, Timoteo, por estar con nosotros. Vamos, señor Euler. Vamos al psiquiatra, que está más loco cada día. Gracias, Timoteo Zambrano, por estar con nosotros. Bueno. Un